estoy por compartir con ustedes estos minutos de más que de sabiduría, de entendimiento, de buscar esa conexión granamericana que tenemos todos nosotros en América Latina, porque somos parte, formamos, o sea, venimos de un solo útero, de una sola matriz, que es la Pachamama. Hablamos el idioma castellano y hablamos las diferentes lenguas autóctonas que tenemos en cada una de nuestras regiones, y eso nos hace ser muy condescendientes con todos. Lamentablemente, pues tenemos ciertos poderes fácticos que han hecho o han envenenado esa visión granamericana que nuestros ascendientes y todos nuestros descendientes hoy en día hemos estado luchando por mantener viva esa llama de la gran comunidad, de esa comunidad de hermanos americanos, que somos uno solo. Y no importa si hablamos portugués o francés o español o inglés, no, lo importante es que somos de ese mismo útero, de la misma matriz que está aquí, que es en la Pachamama. Entonces, para mí es un honor, de verdad. Gracias por permitirme esta oportunidad a la agrupación, pues, a la Resistencia Socialista de la República del Ecuador, a través de la Mesa de Concertación para la Recuperación de la Patria. Me imagino que la patria ecuatoriana, porque esa es la gran patria de todos también. Y bueno, un saludo a Juan Telo, a Jairo, a Oscar Ayala, al profesor Pedro Sazone, a Fernando Bello, y bueno, el resto de los compañeros que los voy a mencionar rapidito. Jan, Jenny, Francis, Alex, Sara, Paul, Luis, Eduardo, Milton, Fernando, Juan, Carlos, Segundo, Gloria, Víctor, Marcelo, Juan, Gabriela, Carlos Luis, William, Mayra, Patricio, y no anoté más porque se me pierde. Bueno, voy a iniciar estas palabras cargadas de emoción. Primeramente porque conocemos a nuestro padre de la patria granamericana. Yo lo menciono granamericana porque Bolívar dio con toda la fuerza de su voluntad y abrió las puertas de la independencia y de la emancipación de todos nuestros países. Inicialmente comenzó con Venezuela, después vino la Nueva Granada, Quito, en este caso Ecuador, el Perú, y fundó a la hermosa República de Bolivia, ¿no? Y Panamá. Pero todo eso fue un impacto que generó una ola indetenible, un tsunami que arrasó con el colonialismo español en América y quizás debilitó otros imperios coloniales como el británico, el portugués, que se encontraban pululando por ahí para esas fechas también. Y es padre de la patria porque fue el hombre que dio al traste con los designios del imperialismo español de ese entonces. Hoy en día nos estamos enfrentando a otro nuevo imperialismo, ¿no? A mí no me gusta mucho mencionar el imperio como los Estados Unidos como un imperio. No, los Estados Unidos es una gran nación, su población es una gran nación, todos tenemos relación con gente estadounidense. Los errores son de las políticas de Estado que lleva ese país, pues, con respecto al restante de los países. Y esa mezquindad con que han actuado desde el punto de vista de los grandes poderes fácticos que ellos controlan. Eso es un poder que no se puede desdeñar. Eso es un poder que, si nos nos remontamos al Imperio Romano, funciona tal cual como funcionaba el Imperio Romano. Y dominaba grandes extensiones territoriales, era precisamente colocando gobiernos o gobernantes que se identificaran con esa línea. En este caso, bueno, las oligarquías, las diferentes oligarquías económicas que pululan a lo ancho y largo de América Latina, y esos políticos lacayos, porque no tienen otra forma, venden a la madre, venden a la patria y se venden hasta ellos mismos por una cantidad determinada de dinero. Bueno, Bolívar tiene muchas interpretaciones. Él tiene facetas que se juntan, interactúan, se mezclan. A veces es muy denso comprender ese legado que dejó para la posteridad. Él nace en un periodo muy turbulento, antes de la Revolución Francesa y luego a la explosión de todos los movimientos emancipatorios en América Latina, ¿no? Y eso lo motivó, lo llevó a él a leer mucho, a sumergirse en muchas filosofías, la mayoría eurocéntricas, otras de data más anglosajonas, más recientes,
pero él empezó a crear, a buscar un sistema de creación. Entonces, para poder entender a Bolívar, mis compañeros y camaradas que me escuchan, hay que aprender a leer a alguien más. No vamos a buscar a Voltaire o a Rousseau para comprender a Bolívar, no. Para comprender a Bolívar hay que entender a su maestro, a Simón Rodríguez, o denominado Samuel Robinson, ¿ok? Para poder comprender a Simón hay que entender al otro Simón, y los dos van juntos. Por eso que Bolívar cuando le agradece a Simón Rodríguez por lo hermoso, por lo grande, por lo maravilloso que Simón Rodríguez le saca el corazón oligarca a Simón Bolívar. Bolívar viene de una tradición familiar de 300 años de activismo colonial en el territorio de la Capitanía, en lo que se conoció como la Capitanía General de Venezuela, o el territorio de la Nueva Granada antes. Fueron los primeros bolívares que llegaron a finales del siglo XVI, con una fortuna inigualable, incalculable para el momento en que se encontraba Simón en su mejor momento como estadista y como militar. O sea, era un poder, y había que comprenderlo de esa manera. Es Simón Rodríguez que le saca el corazón de mantuano. Nosotros le decimos mantuano, son a esas personas de la alta sociedad de esa época, ¿no? Porque las mujeres usaban mantillas de seda y se tapaban el rostro para evitar que la chusma les viera el rostro, por decirlo de esa manera. Y le sacó ese corazón y le enseñó a lo que le rodeaba. Y le enseñó al negro, al indio, al mestizo, al mulato, al zambo, que todos eran seres humanos, que estaban en la más abyecta miseria de ese entonces, y no en esa cápsula de poder donde esa clase social muy bien colocada por ese imperio español para poder controlar a la sociedad con un entramado de leyes absurdos medievales, como mencionó el doctor Fernando Bello. Una cantidad de consecuencias que generaron y generan hoy en día ese apartheid que nosotros mismos, los latinoamericanos, aceptamos. Y no tiene comprensión la lógica. ¿Por qué? Porque el sistema educativo de toda la América Latina se montó sobre la base de ese colonialismo, sobre la base de la dominación absoluta, para solamente enseñarte a apretar el botón, más no para preguntar para qué sirve apretar ese botón. Y entonces a eso me refiero. Si nos vamos un poco hacia la parte de la vida militar de Simón Bolívar, a veces la gente se pregunta cómo un hombre logró llevar con tono y con sagacidad todas las grandes operaciones que se desarrollaron a partir de 1813 hasta 1830, cuando fallece el Libertador. ¿Alguien se ha preguntado desde el punto de vista del manejo? En ese entonces no tenían internet, no tenían barcos a vapor, no tenían aviones. ¿Cómo hacía Bolívar para girar instrucciones desde Lima o desde Quito y atender los casos en Colombia y en la parte de Venezuela? Y mantener comunicación con los diferentes niveles de poderes que existían para ese entonces, con los ingleses, con los franceses, con los mismos estadounidenses. ¿Alguien se ha preguntado eso? Bueno, Bolívar, tomando todas esas filosofías de la Revolución Francesa y posterior, él desarrolla o utiliza prácticamente de manera magistral el ejercicio del Estado Mayor General. El Estado Mayor General le servía a Bolívar para poder atender todas las vicisitudes que se le presentaban en el teatro de la guerra. Y tenía un Estado Mayor General en Venezuela, tenía un Estado Mayor General en Colombia, tenía un Estado Mayor General en Quito y el Estado Mayor General Libertador que lo acompañaba él a donde él iba. Y se conectaban con todos esos Estados Mayores Generales que eran hombres de su confianza, hombres y mujeres, no solamente militares, habían políticos, habían sacerdotes, había una gran cantidad de población que se interrelacionaba con él y que lograba mantener con fidelidad las comunicaciones y evitar que el enemigo se enterara de las cosas que iba a hacer el Libertador. Por eso es que la gente se imagina, es que el Libertador era pitonizo o era un adivinador o aprendió las prácticas adivinatorias en Persia. No.
simplemente un buen sistema de comunicación como el que utilizaban los incas, los famosos chasquis, que llevaban y traían los documentos del Inca y se comunicaban de inmediato con, bueno, más o menos él manejaba esa forma de comunicación y la manejaba de manera magistral. Entonces, cuando enviaba una carta que sabía que podía ser interceptada, paralelamente ya había enviado otra del mismo tenor por otra vía. Entonces, cuando llegaba la carta o la orden o el oficio que él había generado, siempre había una contrarrespuesta. Entonces había como para comparar. Bolívar en uno de sus pensamientos dice, yo creo que me están leyendo las comunicaciones. Él lo manifestó en 1827. Me están leyendo las comunicaciones que yo envío. O sea, sí se las estaban leyendo. Se las estaba leyendo el traidor de Santander. Porque Santander era el vicepresidente de él. Entonces todo generaba, o todo el nudo de comunicaciones, o el nudo gordiano de las comunicaciones, se destacaba, era en Bogotá. Entonces el Bolívar se da cuenta porque cuando le mandaba a José Antonio Páez, que era, por decirlo así, el gobernador del departamento de Venezuela, de la Gran Colombia, o Colombia, le llegaban respuestas desconcertadas. Entonces hasta Bolívar tuvo que ir a hablar con él. Tuvo que irse desde Bogotá en 1826 hasta Caracas para poder hablar con el Catiré Páez. Claro, ya el Catiré Páez había caído en ese mare magnum de deseo de poder, y entonces traiciona a la larga, políticamente hablando, al libertador, al presidente de Colombia. Lo traiciona. Eso hay que reconocerlo de esa manera. Cayó en esa debilidad. Pero Bolívar, a lo largo de toda la gesta emancipadora, él mantuvo el control de las comunicaciones, que fuera lo preciso que necesitó para poder tener éxito en las campañas, sobre todo en el sur, en el cono sur. Él, a partir de 1813, él desarrolla una campaña que fue la exitosa, porque antes de ese año, él venía de derrota en derrota. La Primera República con Miranda cae y Bolívar es exiliado, casi pierde la vida en ese proceso, el coronel Bolívar. Pero visualizándose él ya desde el punto de vista de esa fortaleza del liderazgo militar que había desarrollado, él inicia para 1813 la recuperación del territorio venezolano a través de la Nueva Granada. Y eso se denominó la campaña Mirable. En 3 meses ya él se encontraba en Caracas tomando el control y fundando la Segunda República. La misma cae al año siguiente, precisamente porque estaba buscando la manera de cómo acertar en el proceso del mando y conducción de las tropas para ese momento en específico. Pero es a partir de 1816 hasta su muerte donde él perfeccionó el sistema. Y entonces ahí es donde sale el estratega militar, ahí es donde surge el militar moderno, que hoy en día es base de todo lo que son las enseñanzas del Estado, del Comando y Estado Mayor para los militares de la modernidad. Yo pasé por ese proceso, yo soy oficial de Estado Mayor Conjunto también. Ya yo estoy en retiro y estoy ejerciendo funciones ya como diplomático para mi país. Me encuentro en la ciudad de Managua, a la orden por acá en Nicaragua, la tierra de Sandino. Pero ya se convierte en una cultura que va desarrollando esos procesos de mando y conducción para poder llegar entonces a lo que hoy se denomina como el liderazgo. Muchos de esos libros de autoayuda, que si el ratón que come la vaca, y esos libros de autoayuda son productos precisamente nacidos de la táctica y estrategia del pensamiento militar, potabilizado correctamente para otro tipo de target o para otro tipo de lector, ¿no? Pero todos esos libros de autoayuda son prácticamente el ejercicio y toma de decisión de un Estado Mayor. Y eso es lo fantástico del poderío que ha tenido precisamente, en este caso, la visión militar e histórica del libertador Simón Bolívar. Ahora bien, ustedes se pueden hacer una pregunta. ¿Cómo Venezuela ha aguantado durante 20 años consecutivos las peores agresiones que ningún país continental en América Latina ha tenido, a excepción de el Chile de Allende,
y que haya sobrevivido el sistema político imperante hoy en día, que es nuestro sistema socialista revolucionario. Pues sí, Hugo Chávez practicó la toma de decisión, el mando y conducción a través de los estados mayores generales. Y esa es la razón fundamental del por qué la revolución bolivariana ha tenido el éxito y ha tenido la permanencia en el tiempo que ningún otro país hubiera podido aguantar un ataque tan feroz como el que le ha ocurrido a Venezuela. Fíjense, muy triste recordando el caso Bolivia. Hugo Chávez, ¿cuántas veces no le dijo a Evo que cambiara la estructura de la doctrina militar? ¿Cuántas veces no se lo dijo? Y no le siguió el consejo del hombre. Lo mismo pasó en Honduras, lo mismo pasó, y así ha pasado en varias, entonces, para hacer más corto, es la estrategia necesaria para poder mantener quizás la supervivencia de un Estado que esté surgiendo en nuevos conceptos, en nuevas definiciones y en nuevas doctrinas. Y eso es lo que hace que una nación se fortalezca. ¿Cómo hablamos de revolución si no revolucionamos la Constitución, si no revolucionamos el entramado legal que impera en el país? Eso lo hizo Hugo Chávez a partir de 1999, con la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde hasta los derechos de los pueblos indígenas existen, es a partir de esa Constitución. Antes no existían ni siquiera para la foto. Entonces, fíjense, rememorando todo esto, damos al pie con la necesidad de mantener un ejercicio estratégico para la toma de decisiones en todos los niveles, sea político, sea económico, sea cultural, sea social, sea de la salud, inclusive hoy en día que estamos en este proceso horroroso de la pandemia del COVID-19 que nos agarró a todos por sorpresa, a tirios y a troyanos juntos en la misma balsa, y estamos tratando de hacer que nuestros estados funcionen de acuerdo a esta inmensa amenaza que en la historia se ha presentado una vez cada 100 años prácticamente. Y generalmente es utilizada políticamente para agredir y continuar agrediendo a otras naciones soberanas que se debilitan precisamente por enfrentar este tipo de pandemia. Pero hemos resistido. Yo sé que Ecuador en algún momento va a recuperar la sindéresis desde el punto de vista de su ejercicio democrático, porque el ecuatoriano tiene un adorno muy hermoso, que es esa diplomacia, esa cultura tan serena, tan especial, que los ha caracterizado a lo largo y ancho de la historia como un país de paz. Que bueno, lamentablemente hoy en día, y es una opinión personal mía, para no tocar sensibilidades particulares, ha sido traicionada por diferentes actores que no están pensando sino en su beneficio en lo particular y apropiarse de las otras cosas que lo beneficien. Y Bolívar, la característica fundamental del Libertador fue el pleno desprendimiento de todo lo que le daban o de todo lo que él recibió. Él simplemente conservó un título que fue dado por aclamación popular, que fue el título de Libertador. Él rechazó todos los demás títulos y honores militares que le podían ofrecer, porque él simplemente, la aclamación popular de ser nombrado Libertador, con eso le bastó. Y fue tan desprendido en todo en su devenir, que inclusive le dice a Rafael Urdaneta, quien quedó como presidente encargado de Colombia, una vez que él sale al exilio, Urdaneta da un golpe de Estado. Urdaneta era el oficial general, él nació en el estado Maracaibo, en Venezuela, en Zulia, y él da un golpe de Estado, exilia a Santander, lo manda fuera de Colombia y le exigió al Libertador que regresara a Bogotá para que formara nuevamente el gobierno. Y Bolívar le rechazó eso, porque venía de muy mala forma. Bolívar le dice a Urdaneta, para evitar una guerra civil, yo no puedo volver a ser gobierno. Ya él sabía las consecuencias que traía. Él siempre marcó la pauta al Libertador en el cumplimiento expedito de la ley. Y que inclusive, a pesar de ser un gran líder militar y autónomo en sus decisiones, él pedía consejo al Congreso. Y si el Congreso lo autorizaba, él lo hacía.
Ejemplo claro, la batalla de Ayacucho. El Congreso Santander le negó a Bolívar la oportunidad de darle al Imperio Español en la madre en Ayacucho. Y él acató la orden que dio el Congreso de Bogotá. No fue a Ayacucho y fue el quien posteriormente sería el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que haría el trabajo por Bolívar en ese momento. Respetando el imperio de la ley. Él siempre lo mencionaba así. Hay que respetar el imperio de la ley. Y bueno, en nombre de ese imperio de la ley, a veces se acometen grandes reveses, o los estados tienen grandes reveses, por no poder entender y comprender la dinámica con que se está moviendo el pueblo. Y el pueblo es la razón de ser, de hacer política o de hacer la vida de un estado soberano. Y si no escuchamos al pueblo, no estamos escuchando a nadie. Hoy en día, esas son las consecuencias que muchos de los países, incluyendo Venezuela, estamos pagando por enfrentarnos contra los poderes fácticos que dominan el mundo. Pero nosotros somos más. Nosotros somos más y cada día estamos aprendiendo y cada día somos mejores para poder asumir esas ingentes tareas que son de vital importancia estratégica y soberana en cada una de nuestras grandes naciones, como son las naciones américo-meridionales. Como lo decía el Libertador en su carta de Jamaica, sacando a los Estados Unidos y al Canadá. América Meridional, desde México, las islas del Caribe, hasta el Cono Sur. Es maravilloso imaginar todo esto y lograr comprenderlo. Ya para finalizar, fíjense, Venezuela ha pasado por 5 revoluciones que han impactado su histórico y que han impactado la historia de nuestra gran americanía. La primera fue la revolución indigenista. Cuando llegaron los capitanes generales españoles a ocupar los espacios territoriales en el norte de Venezuela, ellos no lograban dominar a un cacique muy poderoso que hizo una coalición de caciques que llamamos jefes tribales, que logró mantener el Valle de Caracas, hoy en día la capital, libre de la presencia española en ese territorio. Y tuvieron que, mediante la traición y el engaño, después de 20 años, estamos hablando de 1492, el posicionamiento español en América, a partir de 1545 hasta 1575 aproximadamente, ese cacique venezolano dio al traste con la ocupación española en ese territorio. Y fue a través de una traición que lo pudieron doblegar. Qué raro, ¿no? Las traiciones, como siempre. Entonces la traición doblegó a ese cacique, pero tardaron 20 años en poder conquistar el territorio venezolano. Cortés dominó a un imperio, el imperio azteca, en menos de 5 años. Y Atahualpa cayó rendido ante Pizarro en menos de 5 años. Entonces ahí es donde se ve el fervor por la tierra, por el proceso de ser libre, que nace precisamente en esa revolución indigenista que marcó en nuestro territorio. La segunda revolución, por supuesto, la revolución emancipadora, yo lo llamo revolución emancipadora, que afectó todo nuestro espacio geográfico. La tercera revolución fue la revolución zamorana, encabezada por Ezequiel Zamora. Duró 11 meses, lo asesinaron. Los mismos compañeros y camaradas que vieron que era un peligro como líder, lo terminaron asesinando. Hasta ahí llegó la revolución zamorana, que defendía al pueblo y a las tierras para el pueblo. La cuarta revolución, la revolución restauradora, recuperar el bolivarianismo perdido. Ya tenía ya casi 100 años lo que era el espíritu bolivariano enterrado por las oligarquías caraqueñas y venezolanas, y entonces llegó el general Cipriano Castro y logró restablecer ese bolivarianismo perdido. Y la quinta y última revolución, la que tenemos presente hoy en día, que fue la revolución del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. 5 revoluciones. Lo demás, en todo esos lapsos de tiempo, han sido ocupados por las oligarquías terratenientes del país. Y si ustedes hacen un símil con sus propias líneas de tiempo en cada uno de sus países, se darán cuenta que han tenido esos picos revolucionarios a lo largo de un periodo de tiempo determinado,
donde la mayoría de los años que se han perdido precisamente han estado en manos de la oligarquía de cada uno de los países, que ha desgastado, por decirlo de esa manera, ese espíritu de la libertad que nos ha llevado hasta hoy en día a ser lo que somos. Todos esos organismos de integración américo-meridionales que se fundaron en el periodo del año 2000 en adelante, hasta la muerte de Hugo Chávez, nacieron precisamente de ese concuerdo de ideas de los grandes estadistas de gobiernos progresistas que durante tantos años le dieron bienestar, sobre todo el presidente Rafael Correa le dio tanto bienestar al pueblo ecuatoriano, y que hoy en día, bueno, me imagino que lo deben de extrañar como nadie, pues el pueblo del común denominador lo deben de extrañar muchísimo. Ojalá pueda volver a retomar el control desde el punto de vista presidencial. Y es interesante todo esto porque son símiles que se repiten en la historia, y son los errores que pagamos o paga el pueblo como consecuencia de decisiones mal tomadas en algún momento del devenir histórico. Bueno, por su amable atención, espero que haya abarcado en estos 25 minutos aproximadamente de mi exposición las ideas que quizás algunos tengan pues que manifestar en unas preguntas más adelante. Y bueno, agradecido pues por el equipo de Resistencia Socialista y la Mesa de la Concertación de la Recuperación de la Democracia de Ecuador, este foro tan interesante y tan especial, y que bueno, atesoraré siempre con ustedes. Por su amable atención, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar.